Medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Medianoche por el canal 24 Horas y TVN. Vamos de inmediato a revisar las noticias más recientes. Este martes el gobierno espera oficializar el llamado compromiso transversal por la seguridad. Sin embargo, no estarán todos. La oposición ratificó que no participará en la mesa. Ya lo había dicho el pasado viernes la ministra del Interior. La mesa de seguridad se retoma sí o sí esta semana y la idea es cerrar el acuerdo con quienes estén. Lo que ocurriría la jornada de este martes, y entre esos actores finalmente no estará la oposición. En esta jornada la vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado del Poder Ejecutivo para que este martes todos los actores políticos sean parte de la instancia, pero la respuesta de los líderes de Chile Vamos fue inmediata y en la mesa no se sentarán. La idea de la oposición es que todo tipo de conversación y eventuales proyectos sean analizados y debatidos en el Congreso. Esto no es de izquierda, no es de derecha, es un compromiso político que asumimos con convicción y esperamos, sin lugar a dudas, que mañana estén todos sobre la mesa. Si no, vamos a avanzar con quienes quieran estar y que el resto pueda ir sumándose en el camino. Y obviamente que es un engaño esa mesa, porque es una manera de blanquear la relación que tiene el socialismo democrático con Apruebo Dignidad y para que ellos acá después no tengan excusas para no concurrir con sus votos. Yo le puedo asegurar que por lo menos ningún senador de la UDI va a estar presente en esa reunión. Cambiamos de tema. Hasta ahora no se sabe del paradero de la banda que asaltó con una balacera incluida la tienda Mac Online en el Mall Plaza Egaña. Un robo que abrió el debate sobre la actual seguridad que actualmente cuentan dentro de los centros comerciales. Desde el gobierno criticaron la falta de seguridad y piden a los centros comerciales cumplir con la norma, los que, por su parte, exigen una mayor coordinación con la autoridad. Las imágenes han impactado por el poder de fuego y el nivel de organización con que actuó la banda que asaltó la tienda Mac Online del Mall Plaza Egaña. En total, fueron más de 80 millones los robados entre productos y dinero en efectivo. Esta es la banda organizada más grande que hemos visto en los últimos años de la comuna de La Reina. Nunca hemos visto algo así en nuestra comuna. El material que están utilizando, el tipo de organización que estas bandas están, de cómo se están trabajando, cómo están funcionando, son de mayor envergadura. Métanse, chiquillos, métanse. Concha su madre, weón. Ay, hijo de puta. Este lunes se conocieron más antecedentes sobre el asalto, como que hubo un tercer vehículo operando en las inmediaciones, instalando miguelitos que obstaculizaran la huida. Desde la Municipalidad de La Reina, lugar donde se encuentra el Mall Plaza Egaña, pidieron mayores atribuciones a los inspectores municipales. Nuestros inspectores municipales tienen muy pocas facultades para poder detener específicamente a un delincuente. No pueden manejar ciertos artefactos como esposas, tener mayor seguridad a los inspectores. Nosotros como municipalidades podemos colaborar ampliamente en la materia preventiva, pero también en la materia de detención. Los centros comerciales son lo que se denomina entidades obligadas, o sea, tienen estándares de seguridad que cumplir. En el caso de lo que ocurrió ayer en Plaza Egaña, no estaba la cantidad de guardias que tenía que estar, ni todos los guardias tenían los cursos que tenían que tener. Desde el gobierno emplazaron al centro comercial por no contar con las exigencias de la ley y también cuestionaron la poca seguridad que existe en las tiendas del interior. No tenía guardias, sí tenía alarmas y la bodega tampoco tenía cámaras. Por tanto, yo creo que hay que evaluar también de qué manera los locatarios de los centros comerciales también asumen mayores condiciones de seguridad. Nosotros hemos aumentado significativamente el nivel de protección de los centros comerciales, actualizando tecnologías, incorporando barreras físicas, actualizando y maximizando el uso de tecnologías de detección de patentes. Los centros comerciales aseguran que se requiere una mejor coordinación con el gobierno frente a la sofisticación con la que están actuando estas bandas. Están disparando, amor. Están disparando.
Estamos disponibles para poner a disposición las cámaras de vigilancia, el reconocimiento de personas, pero necesitamos que haya una coordinación efectiva de estos recursos de manera de poder dar persecución y castigar a aquellas bandas que están actuando a lo largo de nuestro territorio. Requerimos de nuestras autoridades actuar en concreto con medidas de seguridad que permitan minimizar el trabajo de estos delincuentes. Uno de los aspectos que llama la atención de estos robos de bandas organizadas es que están eligiendo los fines de semana como días para realizar los asaltos. Estamos observando en nuestras centrales de monitoreo, ¿no es cierto?, una mayor actividad durante los fines de semana, principalmente por la falta de medidas de seguridad muchas veces que se toman, no solamente en el caso de los negocios, sino que también de las personas. Muchas veces la oportunidad hace que se produzca la intrusión. También existe una reflexión sobre la cantidad de productos que una tienda mantiene en vitrina, sobre todo considerando que en un solo asalto se llevaron un botín superior a los 80 millones de pesos. Muchas veces elementos de mayor valor generan mayor atracción, digamos, por parte de los delincuentes. Eso es algo que es bastante obvio. Por lo tanto, medidas de protección, resguardar los accesos, obviamente tener medidas de protección en donde se almacenan este tipo de bienes. Desde el gobierno anunciaron una mesa de trabajo con los locatarios de centros comerciales con el fin de coordinarse de mejor forma y así desincentivar este tipo de asaltos. ¡Concha su madre, weón! ¡Ay, hijo de puta! No, Cerca de 2.000 habitantes de Alto Hospicio marcharon hasta Iquique en protesta por la sensación de inseguridad y los homicidios ocurridos en los últimos días en la comuna. Con banderas negras, cacerolas, lienzos y fotografías de víctimas de homicidios, los manifestantes recorrieron una extensión de 15 kilómetros desde la Plaza Belén hasta la capital regional. Llegaron hasta la rotonda El Pampino de Iquique, donde se concentraron por algunos minutos exigiendo la presencia de efectivos militares en la zona. Posteriormente, se trasladaron hasta el frontis de la delegación presidencial de Tarapacá, donde pidieron reunirse con el máximo representante del gobierno en la región. Los participantes de la marcha demandan al gobierno que se tomen medidas urgentes tras los últimos hechos de violencia en la zona, que solo en enero han cobrado la vida de 3 personas en Alto Hospicio y 11 a nivel regional. Era mi mamá y mi papá y le arrebataron la vida. Solo pido justicia para mi mamá. Pónganse las pilas con toda esta delincuencia, que estamos solos acá en Iquique, en Hospicio. Vamos a reforzar también con Carabineros las dotaciones. Solicitamos al fiscal nacional un fiscal preferente para homicidios intencionales y estamos realizando un conjunto de medidas que permiten atacar de manera urgente e inmediata la grave situación que nos encontramos. Cambiamos de tema, nos vamos a la política. La posibilidad de una lista unitaria en la elección de consejeros cada vez es más lejana en el oficialismo. El PPD junto a otros partidos ya declararon que no participarán junto a Apruebo Dignidad y que sí lo harán en una segunda lista. El actual escenario provocó que las tiendas ya analicen los llamados pactos por omisión. Cada sector en un extremo, una mesa que demuestra la distancia y tensión que hoy existe en el oficialismo. Socialismo democrático por un lado, Apruebo Dignidad en el otro, en la reunión del Comité Político en La Moneda. Juntos pero separados, frase que grafica las distancias existentes entre quienes aún anhelan una lista unitaria de cara a la elección de consejeros y quienes ya apostaron por 2 nóminas como la mejor opción. Presentar una lista única del conglomerado de gobierno. Esa es la posición del Partido Socialista. Desdramatizar porque ya van a existir 2 listas. Entonces, esto de seguir hablando de una lista es poco, digamos, realista. Tenemos todavía una semana antes de la inscripción de lista y que todavía podemos hacer los esfuerzos para llegar a una lista única. Las conversaciones aún así no paran para buscar un punto de encuentro. Más si el 6 de febrero deben inscribir candidatos. El PPD, el Partido Radical y la DC ya anunciaron que
que no darán pie atrás, dejando en el olvido la posibilidad de lograr un solo gran pacto que aglutine a la centroizquierda. La Moneda, que promovió la idea de la lista unitaria, no ahondó en el conflicto. Piden, eso sí, que cualquier decisión no afecte la unidad de la coalición. No cabe otra opción que respetar la decisión que tomen. Nuestro interés es que se logre el mayor entendimiento posible. La unidad del mundo progresista es clave, obviamente, para el avance, los proyectos de cambio. Encuentro posalmuerzo solo del socialismo democrático, PPD, liberales, radicales y el PS reunidos para analizar el actual escenario. El dilema ahora es del Partido Socialista, que debe definir si mantiene la idea unitaria o debe optar por un sector para competir. Vamos a trabajar en unidad independientemente de las listas que finalmente concurramos. La realidad que tenemos hoy es la de 2 listas. No hemos logrado llegar a una lista única. No es aconsejable y por lo menos de nuestra parte no lo vamos a hacer, no vamos a descartar la lista única. 2 listas a pesar de la insistencia de liberales y socialistas de formar un solo pacto con Apruebo Dignidad, opción que el PPD y radicales ya dejaron atrás, tanto que ya buscan candidatos con la Democracia Cristiana, partido que será parte de la lista de ese sector. Estamos trabajando con 2 planillas, ¿no? Con una planilla los partidos que ya están y en otra planilla esperando a nuestros amigos y amigas. Estamos haciendo ese esfuerzo para que por supuesto se sumen a la decisión que ha tomado nuestro partido de ir en una segunda lista de la alianza de gobierno. Son días complejos en donde uno tiene que lograr hacer cuajar la técnica electoral con las pretensiones de cada partido. Apruebo Dignidad sostendrá sus propias reuniones este martes y no descartan fórmulas que apunten a la omisión en algunas circunscripciones para plasmar una idea. 2 listas, pero con unidad. Los pactos por omisión, bueno, es una alternativa que está sobre la mesa. Nosotros seguimos entregando una argumentación a favor de una única y unitaria lista. Proponer más división a un mundo donde las diferencias se deben soportar para avanzar históricamente, creemos que es un retroceso. La definición ahora la debe adoptar el PS, que debe definir si insiste o acata. Postura unitaria que el fin de semana ratificó su comité central, por la que presionan algunos parlamentarios, por la que incluso se recurrió a Michelle Bachelet como abanderada y candidata de una lista de unidad. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Volvemos con más Medianoche. En casi 3 años, cerca de 550.000 personas se han cambiado de ISAPRE a FONASA en medio de la crisis que vive el sistema privado de salud. El diálogo de las aseguradoras con el gobierno sigue congelado y este viernes se analizarán medidas concretas en el Congreso. Belén lleva más de 1 año esperando a que su ISAPRE le pague una licencia. Dice sentirse molesta, con lo que para ella ha sido una continua reducción en la cobertura de su aseguradora. Te cuestionan todas las licencias, ahora están cuestionando, por ejemplo, mi hija tiene alergia alimentaria y a pesar de que uno entrega informes y todo, igual te las cuestionan. Entonces, en verdad no se están queriendo hacer cargo de nada. Fue mamá hace 5 meses y necesita tener una buena cobertura de salud. Si tú me preguntas si yo en este minuto como usuaria me cambiaría, sí me cambiaría. No puedo porque estoy con fuera maternal, pero sí me cambiaría a FONASA porque veo que no están dando los mismos beneficios que antes. Una alternativa que gana terreno entre los cotizantes del sistema privado en medio de la profunda crisis que viven las aseguradoras. De hecho, entre enero de 2020 y noviembre de 2022, más de 548.000 personas terminaron sus contratos con alguna ISAPRE. Veo como opción cambiarme en algún momento. Ahora, da un poquito de miedo quizás perder algunos beneficios, pero yo creo que si me va a dar mayor seguridad y voy a pagar mucho menos versus lo que estoy pagando ahora, igual lo pienso. Los mismos prestadores de salud, en este caso profesionales, médicos, te están recomendando averiguar primero cómo está la cobertura de su ISAPRE. Antes no lo hacían. Nosotros estamos también en la incertidumbre. ¿En qué condición quedamos nosotros? Porque ya los adultos mayores pasamos a otro tramo. Dudas que crecen luego de que las ISAPRES congelaran el diálogo con el gobierno para evitar la quiebra del sector. Constatamos con profunda preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuestas alguna. Evidentemente, todos sabemos que la crisis que están atravesando las ISAPRES es de su propia responsabilidad y así ha estado determinado por la judicialización de su modelo de negocio. En noviembre, la Corte Suprema ordenó que todos los planes de ISAPRE, sean nuevos o antiguos, se rijan por la tabla de factores de 2019. Fue tal nuestra incapacidad para llegar a una solución
que finalmente la Corte Suprema zanjó el tema, pero de una forma que si se aplica a rajatabla pone en serio riesgo la sustentabilidad financiera del sistema en el futuro. El fallo estableció que la Superintendencia de Salud sea la encargada de implementar la metodología para reajustar los precios y para esto dio plazo máximo hasta junio. Lo que se ha ido avanzando está hecho principalmente pensando en los afiliados, pensando en que, ¿cierto? Si las ISAPRE hoy día tienen 3 millones de afiliados, esos afiliados tienen que tener claro, ¿cierto?, cuál va a ser el régimen de salud al que van a estar sujetos en el futuro. El trabajo, insisto, es salvaguardar hoy día a los cotizantes, a los pacientes, y no descartamos ninguna medida, y en esto hay aristas administrativas y también aristas legales. El Colegio Médico convocó a exministros de salud para analizar la crisis actual del sistema privado de salud. Este es un problema de país, es un problema de todos nosotros, nos involucra a todos nosotros, puesto que las consecuencias de resolver bien o mal este problema nos va a afectar a cada uno de nosotros, tanto a los usuarios del sector privado como del sector público. El viernes, el gobierno iniciará un trabajo con las comisiones de salud de la Cámara y el Senado para abordar esta problemática y plantear medidas concretas para fortalecer FONASA. Y el desempleo cerró el año 2022 en un 7,9% a nivel nacional. Durante el último trimestre, la economía logró crear más de 80.000 nuevas plazas laborales, principalmente en restaurantes, hotelería y agricultura, debido a los llamados empleos de verano. El interés de las autoridades se centra en reducir la informalidad. La economía chilena sigue creando empleos, pero aún no logra absorber la gran cantidad de personas que están ingresando al mercado laboral. Así resumieron los expertos este 7,9% de desocupación para el trimestre móvil octubre, noviembre, diciembre, informado por el INE. Es que tras varios meses estancado, hubo una aceleración en la creación de plazas laborales. 82.000 nuevos empleos se crearon en la parte final del 2022. Yo trabajo de conductor y conductor igual hay tengo varias licencias como para así buscar trabajo. Llevo 3 meses nomás sin trabajo. ¿Y cómo estaba la situación? ¿Cómo lo has visto como el panorama para encontrar trabajo? Malo, sí, malo. ¿Tú en qué área te dedicas? En construcción, haciendo aseo. Heterogéneo es el panorama para encontrar empleo. Es que dada la estacionalidad, sectores como la hotelería, los restaurantes, la agricultura y la industria lograron crear plazas laborales en diciembre, a diferencia del comercio, donde pese a las fiestas navideñas se perdieron empleos y se ve difícil recuperarlos. Hoy día no, hoy día prácticamente es imposible contratar a otra persona porque las ventas son tan bajas que la verdad que con la capacidad que tenemos es mínima y con eso no alcanza para lo suficiente, pero este trimestre por lo menos, y no creo que el semestre se vaya a contratar más gente. El desempleo impacta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. La desocupación masculina llegó al 7,3%, mientras que la femenina se situó en 8,6%, una cifra muy superior a la que teníamos durante el año pasado. Se está creando empleo femenino. Ese aumento del empleo femenino no es lo suficiente para absorber a todas las mujeres que se están incorporando a la fuerza laboral. El gobierno destacó que pese al complejo panorama económico, el mercado laboral sigue estable y hoy 2 de cada 3 nuevos empleos creados fueron formales, es decir, con contrato y leyes sociales. Seguimos con un escenario en el cual la creación de empleo está concentrada en el empleo asalariado, mientras que el empleo no asalariado, particularmente lo que es más asociado a empleo informal, permanece relativamente estable. Primero, yo creo que es una buena noticia de que la economía ha sido más resiliente de lo que todos anticipábamos, que iba a haber una caída más brusca de la actividad y con eso un aumento del desempleo, así que es una buena noticia. Pero pese a los pronósticos, ¿dónde se puede buscar empleo? En la plataforma trabajando.com. Tienen por estos días 70.000 plazas disponibles en diversos sectores. Muchos sectores que están activamente buscando trabajo. El mundo digital y las comunicaciones con 13.000 vacantes, los servicios técnicos y profesionales con 14.000 vacantes y la manufactura con 7.000 vacantes. Según el INE, unas 765.000 personas están buscando empleo en Chile en medio de un mercado laboral que sigue resistiendo a los vaivenes de la economía.
Preste mucha atención porque hasta 40 grados se pronostican en la zona central para esta semana. Las zonas precordilleranas de la región del Maule y Ñuble serán las más afectadas por esta ola de calor que además se espera no sea la última de este verano. Como envidiamos aquí en la capital a quienes pueden darse el agrado de pasar una refrescante tarde en la playa. Hace 60 años ya existía la necesidad de refrescarse en la playa. Sin embargo, las temperaturas difícilmente superaban los 30 grados. No sospechábamos que la realidad, más de medio siglo después, cambiaría dramáticamente. 30, 32 grados ya era mucho. Recuerdo cuando chica que llegar a los 30 era un acontecimiento. No hacía estos calores. No, nada, para nada. Por lo menos uno podía soportar la calor. Entre 30 y 31 era lo máximo. Pero ahora estamos llegando a los 35, chiquillos, qué terrible. Así es, e incluso más, porque las regiones del Maule y Ñuble podrían llegar hasta los 40 grados los próximos días. De acuerdo a los valores, esta sería una de las olas más cálidas de los últimos 50 años en la región del Maule. No se descarta, debido al cambio climático, que podamos tener una segunda ola de calor en lo que va corrido de febrero. Pero es horrible, horrible, horrible el calor que se viene acá. Después de 12 es más jodido, sí, porque ahí está toda la temperatura. Sí, solo me quiero meter a la piscina a veces, es insoportable el calor. Un evento de altas temperaturas que comenzará este martes y que vivirá su pic jueves, viernes y sábado. En esta ocasión, para esta semana lo que estamos esperando es una configuración del flujo del este, que es aire cálido que baja de la cordillera, que hace que aumente la temperatura en superficie. Y hay que tomar precauciones para que el calor no afecte la salud. Además de la respectiva protección a la radiación, hay otras técnicas. Con una piscinita y una pelo pincho. Me encierro. Tomar mucho líquido. Cuidarme a la sombra. La piscina, venir al mall, usar el aire acondicionado. Y obviamente no salir en las horas más complejas. Agüita, de vez en cuando, nomás una cerveza por ahí, pero agüita y agüita. Como escucharon, cada uno tiene su manera, pero la hidratación es la clave. Y tome nota, porque esta alza de temperaturas no es un hecho aislado. Todo indica que va a ir subiendo la temperatura en el orden de 1 a 2 grados más que el promedio. O sea, estamos hablando de una tendencia de 1 o 2 grados por sobre el promedio. Un promedio que hoy bordea los 32 grados, pero no se preocupe que aún no rompemos el récord. El último fue el 11 de diciembre de 2022. 4 días consecutivos en la zona central sobre los 32 grados. Porque el cambio climático juntamente está generando que estas temperaturas, producto de estos vientos de travesía, cada vez sean más altas en las horas de la tarde que van entre las 3 a las 17 horas. Si bien los rayos UV no aumentan necesariamente junto con la temperatura, lo cierto es que la piel es uno de los mayores afectados con el sol. Por eso, antes de salir a la calle es esencial el uso de bloqueador. Tenga presente que en los últimos años la mortalidad del cáncer de piel ha tenido un aumento en un 37%. ¿Recuerda usted el incendio en la bodega de la empresa textil Kaiser? Uno de los casos emblemáticos y más recordados del estallido social, donde murieron 5 personas. Tras varias solicitudes a Fiscalía, la familia de 2 de las víctimas lograron conseguir la exhumación de sus cuerpos para aclarar varias dudas. 20 de octubre de 2019, pleno estallido social, y esta fábrica de Kaiser, que minutos antes había sido saqueada, era consumida por las llamas en la comuna de Renca. Lo que sí ya está 100% confirmado es que 5 personas resultaron fallecidas luego de este incendio. 5 cuerpos que con el pasar de las horas fueron identificados. Se trataba de Yoshua Osorio, de tan solo 17 años, estudiante de enseñanza media; Andrés Ponce, de 38, padre de una niña de 14; Luis Salas, de 47, Manuel Muga, de 59 y Julián Pérez, de 51. Hoy, a más de 3 años del terrible hallazgo, sus familiares insisten en la existencia de una cadena de errores que los mantiene dudando continuamente. Hemos pedido la exhumación, porque como familiares, nosotros siempre, desde un principio, nuestros familiares no son unos delincuentes, porque así nos tenían, no eran delincuentes, sino que seres humanos, ¿ya? Y nada concordaba con la situación en que habían vivido. Las muertes que tuvieron ellos no son de un incendio.
ellos fueron asesinados. Para la madre de Yochua y la de Andrés, nunca se determinaron las causas de su muerte y existen graves imprecisiones en las autopsias. Dudas que la Fiscalía ordenó esclarecer. Las exhumaciones de ambos cuerpos ya fueron ordenadas al servicio médico legal. Si bien la causa de fallecimiento es uniforme, digamos, y no hay cuestionamiento al respecto, sí respecto de las otras circunstancias que las rodean. Y es por eso que se ha solicitado la exhumación y ampliación de autopsia respecto de 2 de las víctimas y se van a realizar los días 1 y 2 de febrero y esperamos obviamente que eso sea un aporte en la verdad y la justicia en este caso. Las exhumaciones tienen objetivos claves. En el caso de Osorio, descartar o establecer a ciencia cierta que no hay intervención de terceros en su deceso, mientras que en el caso de Andrés se busca descartar o establecer de forma científica qué elementos en su pierna y hombro corresponden o no a fragmentos metálicos de índole balístico. Lo cierto es que para las familias de Yochua, Andrés, Manuel, Luis y Julián no existe consuelo y siguen a la espera de respuestas. Pero no solo eso, porque la idea de un memorial en este lugar que sigue abandonado ha tomado fuerza y se ha convertido en una propuesta apoyada por parlamentarios. No podemos dejar que la memoria se borre, no podemos dejar que esto pase sin tener nuestros sitios de memoria que nos ayuden a las reales garantías de no repetición. Necesitamos que el gobierno también se haga parte de esta tramitación, que efectivamente se nombre como sitio de memoria y todos los lugares donde cometieron crímenes y abusos durante el estallido social. No podemos tapar el sol con un dedo. Aquí hay una deuda y tenemos que hacernos cargo. Un caso lleno de dudas y diligencias que se llevarán a cabo durante los próximos días y que buscan esclarecer lo que ocurrió esa noche en estas bodegas de Kaiser. 1:26 de la madrugada, vamos a una pausa comercial y ya seguimos con más medianoche. Regresamos con más noticias en medianoche. 5 detenidos dejó una persecución en Melipilla luego de que minutos antes protagonizaran un robo armado. Uno de ellos portaba una granada. Tomamos contacto de inmediato con Carlos Melín, que tiene detalles de esta y otras noticias. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David. Claro, fue un robo bastante violento que, como tú decías, incluyó el hecho de que portaban una granada estas personas, 5 delincuentes que protagonizaron este ilícito en la comuna de Melipilla, donde también se generó una persecución. Esto se da en el siguiente contexto. Estas personas de nacionalidad venezolana habían hecho un millonario robo a personas del rubro de los temporeros. Robaron 5 millones de pesos a contratistas que de hecho estaban destinados para el pago de sueldo de estos trabajadores. Esto ocurre cuando amenazan con un arma de fuego en la cabeza a estas personas que luego dieron aviso a la 24ª comisaría de Melipilla, y es ahí donde se genera un operativo policial donde se genera una persecución que finalmente termina en el sector de Las Palomitas, donde se logra dar alcance al vehículo donde huían estos delincuentes y los sujetos incluso trataron de escapar en ese momento del lugar. Sin embargo, Carabineros detuvo a 4 de los 5 involucrados en este robo. Lo llamativo es, como se había adelantado, que estas personas arrojaron armas en el sector, dejaron 3 armamentos de fuego, incluso una granada. Eso es algo que generó obviamente preocupación y posteriormente llegó equipos del GOPE para hacerse cargo de esto, también en medio del temor de las personas que estaban ahí en el sector de Las Palomitas por lo grave que podría haber terminado esto producto de esta granada sobre todo. Tenemos declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación acá en medianoche. Carabineros empezó a cerrar todos los negocios por precaución porque se percataron de que uno de ellos había traído en sus manos una granada y esta cayó cerca del vehículo que yo manejo, que es el camión. Ya ni siquiera podemos trabajar hasta el horario de trabajo que nosotros teníamos en los veranos, que era hasta tarde. Nosotros 6, 7 de la tarde ya tenemos que irnos de acá por el tema de la delincuencia.
portaban armamentos e incluso una granada de uso militar, la cual, como ustedes ven, ya el GOPE la ha periciado y trasladado para su neutralización. Esto se mantiene en desarrollo, se recuperó también, no sé si parte, está todavía el sitio del suceso en espera de que llegue personal especializado en la OCAR para constatar qué más encontramos en las mochilas, los bolsos que estos sujetos portaban. Claro, según disposición de la Fiscalía, la CIP de Carabineros y la OCAR son quienes investigan esta situación, de los cuales algunos de los involucrados estaban de forma irregular en nuestro país. Pero ahora vamos a contarles otro hecho policial y tiene que ver con algo que ocurre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque a eso de las 19 horas de este lunes, un cabo primero de la 34ª Comisaría de Cerrillos fue dado de baja luego de tener denuncias, por lo menos 2 denuncias por violencia intrafamiliar. Esta persona se parapetó incluso en su domicilio e incluso amenazó con quitarse la vida, lo que generó también un despliegue importante de carabineros para disuadirlo de esta acción. Incluso se autorrealizó lesiones esta persona en el lugar y es por eso que carabineros incluso en un momento logra llegar hasta su domicilio, le pudo quitar esta arma y también lo logra disuadir esta acción. Lo redujeron, esta persona ya estaba con algunas lesiones por cortes y finalmente fue llevado hasta un centro asistencial. Tenemos también declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Con información entregada por familiares que se trataba de un funcionario carabinero, el cual por una situación que se está investigando en forma interna en la institución habría sido el día de hoy desvinculado de la institución y posiblemente, conforme a la información que entregan familiares, habría quedado afectado por esta situación y habría tomado alguna determinación de atentar contra su vida. Claro, afectación que se da a raíz de esto, de haber sido desvinculado por estas denuncias de violencia intrafamiliar y que termina finalmente en este hecho, donde fue el GOPE, David, quien finalmente tuvo que intervenir en este momento para disuadir a esta persona de quitarse la vida y de cometer alguna mala acción, donde por lo menos se constató, según la policía uniformada, que esta persona realizó un disparo, pero que no consiguió finalmente quitarse la vida. Una compleja situación la que nos comentabas, Carlos. Muchas gracias. Internacional. Vamos ahora con noticias del mundo. Aumenta la incertidumbre en Perú, en donde el Congreso aún no da luz verde al adelanto de elecciones, mientras crece la violencia en Lima y otras ciudades. Renunciar la señora Dina Boluarte a asumir la responsabilidad política por los más de medio centenar de muertes. El Perú está esperando un mensaje de tranquilidad. Tenemos clarísimo cuál es nuestra responsabilidad frente al país. Un debate que se torna cada vez más álgido y unas calles en las que las protestas no cesan. Ese es el panorama que enfrenta Perú, a casi 2 meses de la crisis que desató la intempestiva llegada de Dina Boluarte al poder luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Este lunes el legislativo peruano aprobó reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones, una posibilidad que había rechazado el pasado viernes, pero que alimenta la incertidumbre sobre si habrá o no elecciones este año. 24 Horas habló con el congresista Elías Varas, del partido de izquierda Perú Bicentenario, quien señaló que el camino para que se concreten los comicios lo más pronto posible es la salida inmediata de Boluarte. Que el pueblo está pidiendo ya un término del mandato de la señora Dina Boluarte. Puede ser por el mecanismo de la renuncia, pero por el mensaje que escuchamos el día de ayer, ella no va a renunciar, pero hay un mecanismo constitucional que es la vacancia. Con el ánimo de precipitar, porque la población lo que quiere es las elecciones generales de manera inmediata. Y es que si algo ha logrado la presidenta peruana en este tiempo es poner de acuerdo a partidos de la derecha más extrema y a la izquierda más radical.
quienes exigen su salida y se niegan a apoyar cualquier vía legislativa que no sea su vacancia. Y voten por lo que corresponde. No se puede adelantar elecciones. Se puede adelantar las elecciones presidenciales si es que hay renuncia o vacancia, pero no las congresales. La presidenta Dina Boluarte anticipó que su gobierno presentaría 2 nuevos proyectos de ley orientados a que las elecciones sean este año para recuperar la legitimidad de la clase política del país y calmar la tensión en las calles. Situación que va a permitir a la población canalizar institucionalmente y no por la violencia sus principales demandas a la agenda política nacional. Según la encuesta revelada por el Centro de Opinión CPI, casi el 45% de los peruanos están en contra de las protestas que sacuden al país desde hace casi 2 meses y que ya empiezan a sentirse en los bolsillos de los comerciantes. Solo en enero nosotros ya estamos reportando pérdidas de alrededor de 200 millones de soles en el emporio comercial. Diciembre nos quedamos con la campaña el 50% de nuestros stocks que no se pudieron vender. En medio de la tensión que se vive en el vecino país, las encuestas indican que más del 70% de los peruanos estaría de acuerdo con el adelanto de las elecciones, una vía que aún no se resuelve, pero que podría ser la luz al final del túnel para este estallido que ha dejado al menos 65 muertos en poco más de 50 días. Al menos 61 personas muertas y más de un centenar de heridos. Ese es el balance hasta ahora de un ataque en una mezquita de Pakistán, un país donde se han hecho frecuentes los atentados contra lugares religiosos. Ambulancias por las calles y decenas de heridos trasladados a hospitales. Al menos 260 personas se encontraban este lunes en una mezquita de Peshawar, al oeste de Pakistán, cuando una explosión dejó al menos 61 personas muertas y 150 heridas. El frente de la mezquita ha sido destruido, la estructura se ha derrumbado y muchos devotos todavía están atrapados debajo de ella. Sin embargo, no tenemos idea de cuántos se encuentran inmovilizados bajo los escombros. El templo atacado se ubica dentro de un complejo altamente fortificado que incluía una sede residencial y de entrenamiento de la policía provincial. De hecho, todas las víctimas forman parte de las fuerzas de seguridad, mientras las autoridades han hecho un llamado a donar sangre para tratar a las decenas de heridos por el ataque. El secretario general condena enérgicamente el atentado suicida con bomba que tuvo lugar en una mezquita en Peshawar, en Pakistán. Es particularmente abominable que haya ocurrido en un lugar de culto. La libertad de religión y creencias y la capacidad de practicar el culto en paz es un derecho humano fundamental. En las últimas 2 décadas, el país ha sufrido decenas de ataques a mezquitas y este es uno de los peores que ha presenciado la ciudad de Peshawar, cuna de grupos radicales como los talibanes pakistaníes. El primer ministro, Shehbaz Sharif, calificó la explosión como un ataque suicida, aunque aún están en curso las investigaciones para saber quién o quiénes están detrás de esta masacre. Y el vicepresidente de El Salvador asegura que hay células de mara salvatrucha en Chile. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de dicho país, las pandillas emigran a países de Sudamérica para escapar del régimen de excepción impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto desde marzo de 2022. En la misma línea, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa afirmó, sin precisar fuentes, que tienen reportes de algunas células de las maras salvatruchas que se han instalado en el norte de Chile y otros países del sur están siendo objetos de este desplazamiento. Y esta es una noticia lamentable. A sus 75 años de edad falleció la reconocida actriz estadounidense Cindy Williams. De acuerdo a un comunicado de sus hijos, Zach y Emily Hudson, la actriz murió el día miércoles pasado en Los Ángeles, Estados Unidos, después de una breve enfermedad. La famosa actriz hizo su primera aparición en la película American Graffiti de 1973, dirigida por George Lucas y nominada al Oscar como mejor película de dicho año. Los elogios de su actuación la llevaron a ser parte del reparto de la película The Conversation de Francis Ford Coppola en 1974
y protagonizar en 1975 Laverne y Shirley, serie que tuvo 8 temporadas y la consolidó como una actriz de talla mundial. Una con 44 minutos de la madrugada, dejamos hasta aquí medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Siga con las noticias a través de Canal 24 Horas.